Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores al canal de YouTube de las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, y recientemente en TikTok, donde nos pueden encontrar como las Empresas Verdes. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, para que esta información, estas entrevistas y estas pláticas que tenemos con los expertos y las personas que están cambiando precisamente la tendencia de los negocios y la cultura de los mismos, pueda llegar a más gente y podamos entender y adentrarnos más en lo que es el desarrollo sustentable, la importancia de la responsabilidad de mitigar emisiones y todo el trabajo que se está haciendo desde los grandes corporativos hasta muchas empresas como la que tenemos hoy como invitada, que están aportando ya elementos de transformación hacia economías más sustentables, verdes y que ayuden a mitigar precisamente los efectos de cambio climático. El día de hoy, como les estoy comentando, estaremos platicando con Bioelements, un emprendimiento de origen chileno, pero que tiene presencia en distintos países de Latinoamérica, incluido México, que está revolucionando los materiales para sustituir nada menos y nada más que al polémico plástico. Para hablar del tema, el día de hoy nos acompaña José Ignacio Parada, CEO y fundador de Bioelements. José Ignacio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el canal de las Empresas Verdes. Te damos la bienvenida. Hola Ismael, muchas gracias, un gusto en conocerte y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar un poquito acerca de este tema tan interesante y que nos mueve tanto en Bioelements. José Ignacio, pues platícanos de manera breve qué es Bioelements y a qué se dedica. Y ahorita vamos adentrando en detalles. Perfecto, mira, Bioelements nace un poco con la idea de poder crear una formulación, un material que tenga ciertas características para poder ser realmente una alternativa, no solamente a los plásticos convencionales que tú nombraste, sino que también a los papeles y cartones, en general a los envases y embalajes, y a ver, de cierta forma, reformular y repensar cómo nosotros embalamos y empacamos las cosas que utilizamos. Y aquí hay un montón de cuestiones que nosotros necesitamos embalar y obviamente Bioelements nace como una alternativa que está basada en básicamente tres conceptos bien interesantes. El primero es que buscamos ser una alternativa biodegradable. Y esta es una palabra que muchas veces puede ser un poco trastocada porque muchas veces se utiliza sin mucho contexto, pero es una palabra muy profunda. Y el ser biodegradable es muy profundo porque significa básicamente la capacidad que tiene un material de servir de fuente de energía y carbono para distintos microorganismos. Es decir, no solamente biodegradarse, no es desaparecer, no es una cuestión mágica, sino que es servir de fuente de energía y carbono. Y cualquier persona que entienda lo anterior se va a dar cuenta de que efectivamente es una cuestión muy profunda. Y la biodegradación puede ocurrir en muchos tipos de condiciones, con oxígeno, sin oxígeno, en condiciones ambientales, en el agua, etcétera. Y lo que nosotros buscamos en Bioelements es realmente tratar de formular un material que no solamente fuese biodegradable como en condiciones de laboratorio o condiciones difíciles de que ocurran, sino que en condiciones medioambientales. Y esto es muy interesante porque logramos dar con una formulación y con un producto terminado que no solamente es biodegradable en condiciones de compostaje, no solamente es biodegradable en un relleno sanitario, en el tiradero, sino que también en condiciones ambientales, con hongos filamentosos que están presentes en todo tipo de medio ambiente, y yo creo que esa es la gran cualidad técnica y superior y tecnológica de Bioelements. Además, no ser biotóxicos ni tóxicos por metales pesados, que son cuestiones súper importantes cuando hablamos de sustentabilidad en términos generales, para lograr este efecto de circularidad y de impacto positivo en el medio ambiente con los empaques y embalajes. Así que Bioelements, Ismael, nace con este sueño, de ser un producto que fuese biodegradable en todo tipo de medio ambiente, no biotóxico ni tóxico por metales pesados, como una alternativa a los plásticos, papeles y cartones. Y sobre todo lo que tú mencionabas, en un sector importantísimo que hoy, en el contexto de la pandemia, cobró una fuerza importantísima,
que es el empaque y el embalaje, que es donde también hay grandes cantidades de consumo de plástico tradicional. Pero, José Ignacio, cuéntanos, evidentemente no nos vas a dar la receta secreta, pero ¿de qué se componen estos materiales que ustedes el día de hoy con los que están trabajando y lograron hacer que sea material biodegradable, pero además lo suficientemente resistente para poder cumplir la función de empaque y embalaje? Sí, bueno, nosotros logramos formular en nuestro laboratorio diversas formulaciones, valga la redundancia, que tengan estas características en base a productos que son biobasados, otros productos que incluso pueden ser de carácter fósil, pero que siguen siendo biodegradables. Y es ahí donde el término de investigación y desarrollo cobra mucha relevancia. Y creo que es un punto que muchas veces se nos olvida en términos generales. Y nos pudimos nosotros dar cuenta de que un proyecto que parte con una formulación súper sencilla, mezclando almidón con otros materiales, hoy día vamos ya en la octava y ya terminando la novena generación de la siguiente formulación, con el objetivo de poder realmente basar el crecimiento de BioElements en investigación y desarrollo, en búsqueda de nuevas tecnologías, en búsqueda de nuevas formulaciones. Recientemente, Ismael, también, no solamente el tema de los empaques y embalajes, como tú lo ves hoy día en el tema de la pandemia, con el e-commerce, que se ha vuelto un tema tan relevante, sino que también en los alimentos. Hemos logrado sacar una certificación de inocuidad, que es muy conocida, que es la FDA de Estados Unidos, y eso nos permite estar en contacto con alimentos. Por lo tanto, partimos con un producto hace 6 años ya, que ha sido modificado y sigue modificándose. Y eso se ha logrado básicamente con invertir en investigación y desarrollo, invertir en mejorar la formulación, en prueba y error, en comprar nuevas materias primas, ir mejorándolas. Y para eso también el tema de las alianzas con la academia. En el caso de México tenemos hoy día, BioElements tiene 14 alianzas o contratos de colaboración y también de certificación con 14 universidades y laboratorios en toda Iberoamérica. Y eso nos llena de orgullo. Así que desde México hasta Chile contamos, en todos los países que estamos, contamos con alianzas de certificación en Latinoamérica muy, muy importantes. Así que eso nos hace estar muy contentos. No, por supuesto, y le da sobre todo esa solidez que requieren este tipo de proyectos, porque seguramente tú mejor que nosotros y como la audiencia debe saber, hay N cantidad de proyectos en donde se están hablando de materiales biodegradables y no siempre se cumple esa norma que tú platicabas, es mucho más profunda que solamente la desintegración, que no es así. Pero antes de entrar a ese tema, José Ignacio, cuéntanos, ¿cuál es la materia prima base de tu proyecto? Yo, por lo que estás platicando, hay una conjunción de varios de ellos, pero me imagino que por dónde comenzaron, lo voy a poner como ejemplo, en algún momento platicábamos mucho tiempo, se habló de los biocombustibles con el tema de la caña o con el tema del maíz. En este caso, con ustedes, ¿cuál sería, digamos, esa materia prima base de donde partieron? No sé si todavía lo ocupen. Sí, claro, partimos con almidón de maíz, primeramente una formulación muy simple, y hoy día ha ido modificándose para poder tener materiales distintos, para poder tener mayores capacidades de resistencia, de elongación. Y hoy día tenemos, como te decía, ya básicamente 9 formulaciones distintas, algunas incluso que están aptas para el contacto con alimentos, otras que sirven para ser inyectadas, para poder hacer productos más rígidos, otras que sirven netamente para productos flexibles. Es decir, aquí hay una fórmula prima y esa formulación va cambiando conforme las necesidades del propio cliente y también los requerimientos que vayamos teniendo en cada uno de los países. Pero siempre buscando estas tres características, ¿no? Biodegradación en todo tipo de ambientes, ser compostable, ser biodegradable anaeróbicamente ante la acción de hongos filamentosos y también no ser biotóxico ni tóxico por metales pesados. Son cuestiones súper importantes porque no basta solamente con ser muy biodegradable,
sino que también tenemos que tratar de que las tintas, los master batch, los colorantes, no causen ningún tipo de perjuicio, no solamente en términos de metales pesados, que exista toxicidad por los mismos, sino que también siempre ayudar a la germinación de las semillas para que no seamos biotóxicos, y en ese punto de vista tratar de cuidar la tierra y regenerarla. Es una cuestión que nos pusimos en el centro en Bioelements. Claro, Ismael. y déjame ahora sí volver a este tema precisamente de la biodegradación, porque de pronto yo me he encontrado algunos proyectos en los que se habla, incluso por algunos académicos, y hay muchos textos al respecto, de que no existe una biodegradación, vamos a decir, al 100%. En algunos materiales es más complicado que otros. Y esto es importante comentarlo, y ahí me gustaría que nos aclararas cómo trabaja y si funciona en este caso el trabajo que están haciendo en Bioelements, los materiales. Está ese punto en donde hay una creencia en una parte que no siempre se puede ser 100% biodegradables, incluso hay quienes dicen que todavía no existe. Y la otra es precisamente el tema de las materias primas. Ya en un mundo de creciente demanda, de un mercado de demanda creciente, se comienzan a complicar la utilización de las materias primas básicas para poder seguir desarrollando este tipo de productos. Platícanos cómo están lidiando con ambos temas en Bioelements. Bueno, mira, la palabra, como lo vimos al principio, Ismael, es súper potente. Biodegradarse no es desaparecer, no es solamente desintegrarse, aquí no estamos hablando de algo mágico. Como todo proceso en la naturaleza, requiere siempre de tiempo, requiere de ciertas condiciones, y lo que nosotros hicimos en Bioelements fue lograr certificar nuestro material como biodegradable en múltiples condiciones. Y eso es lo que nos hace realmente distintos, porque muchas veces podemos tener quizás un material que es compostable, pero que no necesariamente va a ser biodegradable en condiciones anaeróbicas, que son completamente distintas, ¿no? O incluso si inoculamos ciertos hongos filamentosos ambientales con el objetivo de que estos vayan de cierta forma reproduciéndose y creando hifas y esporas, etc., muchas veces no ocurre. Por lo tanto, cada material está de cierta forma diseñado para poder servir o para poder biodegradarse en ciertas condiciones. Lo que nosotros hicimos en Bioelements fue lograr llegar a una conclusión en la cual dimos cuenta de que nuestra formulación en sus distintas o múltiples variedades lograba ser biodegradable en varios tipos de condiciones. En general se habla muchas veces de plazos, ¿no? Aquí los plazos tienen que ser siempre vistos de manera inteligente para poder cumplir con las normativas. Existen varias normativas sobre biodegradación en condiciones de compostaje que hablan de plazos relativamente cortos, de 6 meses. E incluso nosotros hemos logrado dar cuenta que somos biodegradables en condiciones anaeróbicas, por ejemplo, en un tiradero. Hicimos, de hecho, estudios de campo en un tiradero de la Ciudad de México. Eh, y eso nos ha permitido poder dar cuenta de que efectivamente existen materiales que en la práctica pueden ser biodegradables en todo tipo de condiciones y no solamente en condiciones de laboratorio. Y hemos hecho varios estudios sobre aquello, y eso es lo que nos sustenta hoy día. Creo que también aquí el trabajo, como tú bien decías, de los papers, del científico sobre aquello tiene que mejorarse y es una cuestión que nosotros en Bioelements hemos siempre pensado que sirve en demasía, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en México contamos con una alianza con la UNAM, en la cual ellos nos realizan todos los estudios de biodegradación, y nosotros hemos cedido, de cierta forma, todos los derechos para que ellos puedan realizar todos los tipos de papers y documentos científicos que acrediten los distintos tipos de evidencia científica que han ido adquiriendo mediante los distintos estudios que han realizado sobre nuestros materiales. Por lo tanto, esa es una cuestión clave, la alianza entre universidades y empresas que crean en materiales distintos. Hoy día, Ismael, por ejemplo, no sé, tú mismo dijiste con el tema de la pandemia, básicamente el 9% de todas las ventas, según la AMB Corta O,
se han realizado a través del canal de e-commerce. Y ese canal de e-commerce, muchas veces, como tú bien quizás has comprado algo en tu casa, ¿no? Y te llega empaquetado de cierta forma muy interesante, y muchas veces sobre empaquetado, sobre eh, embalado, podríamos decirlo. Solamente el 2020, como va a tener un dato, 316.000 millones de pesos se vendieron a través del canal e-commerce y creció básicamente en un 80%. Vamos a ver qué tal va el 2021. Yo creo que va a haber un tremendo desarrollo de ese canal de venta, y por lo tanto el canal de venta e-commerce tiene la obligación, Ismael, de basarse como una propuesta de un canal de venta que genere un impacto social y que genere un impacto ambiental y económico positivo, lo que nosotros llamamos el triple impacto. Y creo que empresas como BioElements, como nuestras, como alternativas a materiales convencionales, tienen la obligación también de poder desarrollar nuevos empaques y embalajes para que estos canales de venta como el e-commerce y otros cumplan con ese desafío. Sí, claro. Déjame regresar un poquito a esta parte porque me parece fue algo muy relevante el que tú mencionabas, cómo los materiales de BioElements pueden ser degradables en distintos ambientes y nada más para ponerlo, aterrizarlo un poquito a la audiencia, a lo que está haciendo referencia José Ignacio, es que nosotros al tomar una bolsa o un empaque o uno de estos embalajes de los que ya platicamos, tuvieron un auge durante 2020, nosotros los depositamos literalmente, si es que no tenemos el cuidado de hacer la separación o no hay condiciones para hacer separación en el barrio en el que vivimos, tiramos o depositamos los desperdicios en la basura de manera directa en donde se revuelve todo. Bueno, precisamente uno de los aspectos científicos es que se señala que cuando un material se revuelve de esa manera, no puede ser biodegradable porque no tiene las condiciones necesarias. Y esto es donde está trabajando BioElements de manera muy destacada. Y entonces, de esta manera, Ignacio, tú ya mencionaste dos en la intervención que tuviste, pero no sé si nos puedas comentar al menos otro dos o uno elemento más de ambiente para poder ser biodegradable el material de BioElements. Es decir, ya sea que esté en el campo, ya sea que esté en una urbe, ya sea que esté puesto en una playa, ya sea que esté en un desecho industrial. Claro, Todos esos son elementos distintos a los que hace referencia José Ignacio y me gustaría que nos abundaras ahí un poquito para que a la audiencia le quede claro, sí, efectivamente, claro. valga la redundancia, la efectividad del desarrollo tecnológico que tienen en sus manos en este momento. Te explico con gusto, Ismael, en verdad es un tema que nos apasiona. La biodegradación, como comentaba al principio, es un género, ¿vale? Tenemos que mirarlo como una palabra que es un género, y la podemos definir, como decíamos anteriormente, como la capacidad que tiene un material de servir de fuente de energía y carbono para distintos microorganismos. Y el objetivo de la biodegradación, básicamente, es perder masa. ¿Qué significa perder masa o perder peso? Si yo tengo un material, por ejemplo, suponte que recibes un producto mío o de cualquier persona, digamos, que pesa 10 gramos, biodegradarse significa que ese material va a pesar 9 gramos, 8 gramos, 5 gramos, hasta llegar lo más cercano a cero posible. Eso es biodegradarse, ¿ok? Y la biodegradación tiene distintos tipos de condiciones donde nos podemos encontrar. Generalmente encontramos condiciones con oxígeno y condiciones sin oxígeno. Cuando nosotros partimos con este proyecto, sabíamos que éramos biodegradables en condiciones aeróbicas, es decir, con oxígeno, y termófilas, es decir, con altas temperaturas. Estas características o condiciones usualmente se llaman condiciones de compostaje industrial, ¿ok? O sea, requiere de una fase con oxígeno y altas temperaturas para que ese material se biodegrade y se convierta, en este caso, en humus y posteriormente en compost, ¿vale? Eso se llama ser compostable, ¿ok? Pero ¿qué pasaba? Cuando nosotros partimos con este proyecto, fuimos donde nuestros primeros potenciales clientes o prospectos y nos decían, bueno, ¿qué pasa si no composto el material? Que es lo que tú señalabas, ¿no? Anteriormente. Y nosotros no teníamos idea hace 6 años qué contestar. Esa es la realidad. Y eso fue cuando se nos prendió un poco la ampolleta y dijimos, oye, necesitamos crear un material que no solamente sea compostable, en el caso de que se gestione como tal, sino que también fuese biodegradable en la realidad latinoamericana.
¿Y cuál es la realidad latinoamericana? Comprende que, acorde al Ministerio del Medio Ambiente de los múltiples países en los que operamos, más del 90% de todos los residuos orgánicos e inorgánicos terminan en un vertedero o relleno sanitario. O en México también se les llama tiraderos muchas veces. ¿Y cuáles son las condiciones que existen en un vertedero o relleno sanitario o tiradero? Son completamente distintas de las que encontramos en una planta de compostaje industrial. Es decir, no hay oxígeno porque los residuos se empiezan a acumular uno encima del otro. Las condiciones son de bajas temperaturas, porque muy pocas veces llegan arriba de los 40 grados, que es básicamente el límite o el vértice entre poder decir que un ambiente es mesófilo o termófilo, y por lo tanto damos cuenta que son condiciones completamente distintas de las primeras. Y nuestro primer gran desafío como BioElements era dar cuenta de que nuestro material podía ser biodegradable, no solamente en condiciones extremadamente positivas para biodegradarse, sino que también en condiciones no tan positivas para biodegradarse, como las que encontramos en un tiradero, vertedero, relleno sanitario, y que son básicamente anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, y con bajas temperaturas, es decir, mesófilas. Y pudimos dar cuenta, después de un año y medio de investigación, múltiples cambios en la formulación prima, que éramos realmente biodegradables en condiciones de vertedero. Y eso fue el primer gran hit de BioElements, porque podíamos dar cuenta de que no solamente éramos compostables, pero que también si no se compostaba el material, podíamos ser biodegradables aún. Y eso era muy interesante. De hecho, hoy día yo te diría, Ismael, que somos a nivel latinoamericano la única empresa que tiene certificaciones para ambos tipos de biodegradación. Y eso es una cuestión súper relevante. ¿Y qué pasó después, Ismael? Nos dimos cuenta que no bastaba solamente con ser biodegradable en condiciones aeróbicas ni en condiciones anaeróbicas, sino que qué pasaba con, por ejemplo, el material terminaba tirado en una playa, como tú mencionabas, o en la ribera de un río, o en un lugar ambiental, en un medio ambiente común y corriente. ¿Iba a pasar algo con ese producto? Esa era la pregunta. Y nos dimos cuenta, esto como un proyecto con la Universidad Católica de Chile primeramente, que habían unos hongos que se llaman hongos filamentosos, que en general partimos con los del género Penicillium, de donde nace la penicilina también. Y estos hongos del género Penicillium tienen la gran gracia de que son ubicuos, es decir, están presentes en todo tipo de medio ambiente, ya sea con oxígeno, sin oxígeno, a altas o bajas temperaturas. Claramente la capacidad degradatoria de esos microorganismos, de esos hongos, van a ser mayores o menores dependiendo del tipo de medio ambiente en el que se encuentran, ¿no? Pero existen, son ubicuos, tienen esta gran gracia. Y logramos dar cuenta en un proyecto también partió como un proyecto de tesis de la Universidad Católica de Chile que nosotros apoyamos y después lo hicimos un método para poder determinar biodegradación, que nuestro material inoculado ante estos hongos filamentosos, lograban los hongos degradar el material no solamente a nivel superficial, sino que dentro del producto, ¿no? Y eso fue muy interesante porque también logramos dar cuenta de que existía un material, en este caso una fórmula de nosotros, que lograba ser biodegradada frente únicamente ante la acción de hongos filamentosos ambientales, y eso nos hacía ser biodegradable prácticamente en todo tipo de condiciones de medio ambiente. Y eso fue lo interesante. De hecho, nos ganamos un premio de Babson Rocket Beach, del Babson College de Estados Unidos, por dar cuenta de que existían materiales que no necesitaban de condiciones específicamente aeróbicas como las del compostaje o específicamente anaeróbicas como las del vertedero para realmente biodegradarse. Y eso fue, a nuestro juicio, súper interesante y algo muy entretenido que hemos logrado certificar constantemente. Y en un plazo bastante corto. Hemos dado cuenta, por ejemplo, de ciertos, eh, para poder determinar la cinética y con el objetivo de determinar un tiempo de vida media del material, eh, para lograr llegar a ciertos porcentajes de biodegradación que en general tienden a ser arriba del 90%, en un plazo que va entre los 16 a 22 meses, solamente mediante la acción de hongos filamentosos. Y eso es muy, muy interesante porque logramos dar cuenta de que existen materiales, por ejemplo, que logran, no sabemos, 400 años en degradarse o en desintegrarse, no sabemos muy bien, a solamente 20, 22 meses, lo cual es bastante positivo. Eh,
También estamos desarrollando ahora, por ejemplo, estudios específicamente para poder determinar las condiciones de biodegradación en condiciones acuáticas, marinas, que ya teníamos en condiciones acuáticas, pero de agua dulce, y cómo el agua salada también influye en la degradación de ciertos de los polímeros que nosotros utilizamos. Y también nos hemos dado cuenta de cosas muy interesantes. En general, los plásticos convencionales, Ismael, son hidrofóbicos. Esto quiere decir que repelen el agua, ¿vale? O sea, esa es la gran gracia por la cual duran tanto tiempo. Esa es su mayor gracia y su peor pecado, como dice. Y los materiales como los nuestros, al final, en vez de ser hidrofóbicos, son hidroscópicos, es decir, absorben humedad, ¿vale? Y ahí está la gracia por la cual logran biodegradarse. Y en condiciones acuáticas nos hemos dado cuenta, incluso acuáticas y marinas, nos hemos dado cuenta que al ser nuestro material un material hidroscópico, no flota y por lo tanto se hunde. Y al momento de hundirse, también logra biodegradarse frente a la acción de estos hongos filamentosos, e incluso también en condiciones anaeróbicas y mesófilas bastante parecidas a las que encontramos muchas veces en vertederos y rellenos sanitarios. Por lo tanto, hay un montón de confluencias de información que se van sumando, ¿no? Y por lo tanto, hoy día BioElements está en un momento en el cual estamos buscando nuevas certificaciones, estamos buscando realizar nuevos estudios sobre nuestro material y, lo más importante, a nuestro juicio, y lo que yo siempre les digo a, a las personas con las que trabajamos y a nuestros clientes, y obviamente a ti, Ismael, también, en esta oportunidad, es que hoy día estamos en un punto en el cual necesitamos investigar y desarrollar nuevas cuestiones, desarrollar nuevas formulaciones, necesitamos mejorar, y por lo tanto estamos abiertos a desarrollar nuevas formulaciones. Hoy día BioElements está en un proceso en el cual queremos formular múltiples variaciones sobre nuestros materiales, siempre buscando estas complejidades. Y puede ser que hoy día no tengamos todos los estudios de todas las condiciones que existan, pero queremos llegar a eso. Y por lo tanto, la puerta para las personas que están escuchando está siempre abierta, Ismael, para que si tienen algún tipo de duda o si tienen alguna idea sobre cómo desarrollar mejor el material, nos pueden escribir y nosotros con gusto vamos a tratar de trabajarlo con el objetivo de mejorar este concepto, ¿no? Y también mejorar lo que nosotros decimos, el triple impacto en envase y embalaje. Claro, no, excelente exposición, José Ignacio. Creo que diste en el clavo, precisamente estamos, esta parte de esta revolución verde que se está generando a nivel mundial, pues es precisamente, está fundamentado en el cambio del uso de materiales, es decir, generar materiales acordes con todas las condiciones que ya acaba de explicar José Ignacio para poder tener precisamente productos que sean de menor impacto al medio ambiente, tanto en su producción como en su salida de ciclo de vida. José Ignacio, para terminar, platícanos, ya platicamos todo esto que es importante, yo espero que a la audiencia le parezca claro, a mí me parece bastante claro y muy interesante lo que nos estás platicando, pero platícanos ya finalmente, ¿qué hace además BioElements de dedicarse a desarrollar toda una empresa base tecnológica? ¿Qué produce? ¿En qué países está? Si produce exactamente los mismos productos en todos los países en los que se encuentra, México en particular. Cuéntanos un poquito eso. Sí, mira, BioElements produce, hay que ir un poco también al tamaño del problema, Ismael. O sea, solamente en México se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Y esto equivale a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán. O sea, son volúmenes gigantes. Solamente con el e-commerce, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que ha repercutido en un aumento del volumen de los residuos sólidos que ya en 2019 superaban las 13.000 toneladas al día solo en la Ciudad de México. Por lo tanto, BioElements nace como una alternativa. Eso es lo importante, una alternativa a los plásticos, a los papeles, a los cartones convencionales. ¿Y qué productos estamos desarrollando? Son múltiples variaciones de productos. Por ejemplo, todos los empaques de e-commerce hoy día, que muchas veces venían en cajas, están comenzando a ser, en México especialmente, utilizados con nuestro material, y así no solamente logramos entregarlos en biobolsas de e-commerce mucho más eficientes desde un punto de vista ambiental, sino que también incluso con la huella de carbono y la cantidad de aire que se transportaba antes de utilizar nuestro tipo de material.
resulta desde el caso que las cajas de cartón se transporta mucho aire y eso obviamente que no es eficiente ni económica ni medioambientalmente. Estamos en el mundo de las biobolsas, estamos en el mundo de los tenedores, de los cuchillos, de los platos, en general todos los biomateriales de un solo uso. Em, También estamos, como te comentaba al principio, fuerte en el tema industrial, con los empaques para todo tipo de contacto con alimentos, como salmones, pescados, etcétera, en múltiples condiciones de Eh, empaques ¿En flexibles. cada país que tienen presencia producen? Sí, bueno, hoy día estamos en Chile, Perú, México, eh, activamente. También acabamos de entrar en Colombia con nuestro primer cliente. También nos constituimos recientemente en Brasil, cerramos un contrato de certificación con dos universidades brasileñas muy importantes. Nos constituimos en Centroamérica, también en Estados Unidos. Estamos empezando a operar en todos estos países. Actualmente producimos en México y en Chile. Creemos en la colaboración, es clave. Por lo tanto, si hay alguna persona que quiera reinventarse en general del plástico convencional y quiera utilizar materiales novedosos, felices de que nos contacte, porque creemos que la colaboración es primordial para poder avanzar. Así que en eso estamos, Ismael. ¿Qué más te puedo contar? Muy bien, no, no, excelente, nos podemos seguir aquí, el tiempo se nos comienza a agotar. Yo quiero agradecer el espacio que nos has brindado, José Ignacio, la verdad, muchas felicidades por el proyecto. Está completamente basado en el desarrollo de tecnologías, que es el futuro de la humanidad en los siguientes 25, 30 años. Tecnologías no solamente es generar aparatos electrónicos, sino de todo lo que nos acaba de platicar José Ignacio. Entonces, me parece que es importantísimo. Esta es tu casa, José Ignacio. Espero que podamos volver a platicar del tema. Creo que hay muchos temas que se quedaron por ahí pendientes. Yo agradezco el espacio que nos has brindado. No sé si quieras decirnos algo más por último. Sí, cualquier comentario pueden ingresar a bioelementsla.com y ahí nos pueden contactar. Estaremos deseosos de responder. Y nada, muchas gracias, Ismael, por la oportunidad y por el proyecto, y espero estar en un tiempo más contándote cosas nuevas que estamos haciendo. Así que un abrazo muy grande y gracias. Claro que sí. José Ignacio, muchas gracias. Hasta pronto por la plática que hemos tenido el día de hoy. Hasta pronto. Chao.